Hola, ¿qué tal, amigos amantes de las historias paranormales? Soy el fantasma que camina entre los vivos, la sombra que acecha en cada rincón oscuro. Y hoy he venido a traerles una historia que me llegó a través de un camarada. Una historia tan sombría y escalofriante que hasta a mí, que he recorrido los rincones más oscuros del mundo, me hizo estremecer. Así que si eres de los que buscan lo desconocido, lo macabro y lo que no se puede explicar, quédate. Sin más, los invito a adentrarse en la leyenda del Carmen de Ordaz, un lugar donde el tiempo se detiene y las almas perdidas susurran en la oscuridad. Pero ten cuidado, porque lo que están a punto de escuchar no es solo una leyenda, sino un eco de lo que yace en las profundidades. El cementerio de las almas errantes. En las remotas tierras de Jalisco, donde el viento no susurra sino grita entre los árboles secos, se encontraba el rancho El Carmen de Ordaz, rodeado por montañas que ocultaban un antiguo secreto. Allí el tiempo parecía detenerse y el silencio pesado y denso caía como una sombra que no perdonaba a nadie. En el borde del rancho, oculto entre un espeso manto de niebla y maleza, descansaba un cementerio olvidado, cuyas tumbas ya no contenían nombres, sino recuerdos de un pasado que nunca debía ser desenterrado. Las cruces de madera, ya carcomidas por la humedad y la descomposición, se alzaban como espectros inquebrantables. Algunas se inclinaban, otras estaban quebradas, pero todas parecían mirar hacia el centro, hacia una tumba especialmente deteriorada. Decían los aldeanos que ese cementerio era un lugar maldito, donde los muertos no descansaban, donde sus almas, en pena y rabia, seguían errando en busca de algo que nunca encontrarían. Y si escuchabas con atención, podías oírlos, los murmullos de las ánimas perdidas. La historia detrás de ese cementerio era la de la familia Ordaz, una de las más poderosas de la región en tiempos coloniales. Antonio Ordaz, el patriarca, había hecho un pacto con fuerzas oscuras en un intento por ganar riqueza y poder más allá de lo imaginable. Sin embargo, cuando la oscuridad cobró su precio, Antonio fue consumido por la locura y en su último aliento maldijo a su propia descendencia. Nadie en su linaje dijo encontraría descanso. Y así fue. Cada miembro de su familia, al morir, era arrastrado por la fuerza que había invocado, condenados a vagar eternamente entre las sombras del cementerio. Ningún Ordaz descansó en paz. Ni uno solo. La leyenda era conocida por los pocos que aún quedaban en el Carmen de Ordaz. Decían que las almas de los muertos, hambrientas de venganza, caminaban entre los árboles en las noches más oscuras. Las sombras, silentes y frías, se deslizaban entre las tumbas, y aquellos que se aventuraban cerca del cementerio jamás volvían igual. Algunos hablaban de escuchar pasos invisibles, otros aseguraban que veían figuras etéreas moviéndose en la niebla. Nadie osaba acercarse, no después del atardecer. Pero un día, Gabriel, un joven citadino, decidió desafiar la leyenda. Cansado de la monotonía de la ciudad, había oído historias del Carmen de Ordaz y, curioso por lo macabro, se adentró al rancho, buscando ver con sus propios ojos la maldición de los Ordaz. Pues acá al principio no notó nada raro. El rancho, con su aire rancio y sus casas de adobe, parecía tranquilo, casi acogedor. Pero a medida que se acercaba al borde del cementerio, algo cambió. El aire se volvió más denso, más pesado. Una niebla espesa comenzó a levantarse del río cercano, cubriendo el camino. Gabriel, con su perro a su lado, caminó hacia el cementerio, sintiendo una extraña presión en el pecho. El terreno, cubierto de maleza, crujía bajo sus pies y las cruzadas tumbas viejas y ajadas parecían observándolo. Al principio, pensó que era el viento, pero cuando su perro comenzó a inquietarse, mirando hacia las sombras, una sensación de frío le recorrió la espina dorsal. De repente, vio una figura entre las tumbas. No era humana, no completamente. Se alzaba como un espectro gris, su cuerpo distorsionado por la niebla, flotando sobre el suelo, moviéndose hacia él. Gabriel se quedó paralizado, sin poder apartar la vista. La figura no tenía rostro, solo una mancha oscura donde debiera estar la cara, y en su lugar, una sombra inquietante que parecía absorber la luz. Los susurros comenzaron a llenar el aire, suaves al principio, como un murmullo distante, pero luego más claros, más cercanos. Venganza, descanso eterno, nosotros no descansamos. Gabriel intentó dar un paso atrás, pero su cuerpo no respondía. El perro, aterrorizado, comenzó a ladrar frenéticamente, pero las sombras no se detenían. Eran como tentáculos de oscuridad, extendiéndose, acercándose. Some had for light a wolf a
Un frío glacial envolvió su cuerpo y pudo ver por un instante unos ojos vacíos mirándolo desde la oscuridad, ojos que no eran humanos, ojos que solo deseaban consumir. Un susurro cercano lo hizo estremecer. Te llevaremos con nosotros, te necesitamos. Con un esfuerzo brutal, Gabriel recuperó el control de su cuerpo y corrió sin mirar atrás, el sonido de sus pasos acompañados por el eco de los susurros que lo llamaban. El viento lo azotaba y la niebla parecía cerrarse a su alrededor. Corría sin aliento hasta que finalmente el cementerio desapareció de su vista. Pero esa noche Gabriel no pudo dormir. El eco de los susurros no lo abandonaba, y el peso de la oscuridad que lo rodeaba lo mantenía despierto, luchando por calmar su mente. A cada instante parecía que los murmullos se colaban más profundo en su conciencia, invadiéndolo como un veneno silencioso. Se levantó varias veces para intentar tomar agua, pero cada paso lo llenaba de una ansiedad inexplicable. El aire en la habitación se sentía espeso, como si algo invisible lo presionara contra el colchón. El perro, normalmente tranquilo, no dejaba de moverse en su cama, inquieto, mirando fijamente hacia la ventana. Gabriel intentó ignorarlo, pero en su pecho crecía una sensación de claustrofobia, como si las sombras mismas estuvieran acechando. La niebla que cubría el rancho parecía haberse colado en la habitación, y el aire, frío y denso, le helaba la piel. A las 3 de la mañana, Gabriel decidió salir a caminar. No podía soportar más el silencio mortal que lo rodeaba. Tomó su abrigo y salió al exterior, sin decirle nada al perro. La niebla aún cubría el rancho, más espesa ahora que antes. Las luces de las casas estaban apagadas, y no se escuchaba un solo ruido más allá del leve crujir de las hojas secas bajo sus pies. Se dirigió al cementerio atraído por una fuerza que no entendía. Había algo allí que lo llamaba, algo más allá de su miedo, algo que parecía haberlo marcado en el momento en que cruzó esa línea invisible que separaba el mundo de los vivos del de los muertos. A medida que se acercaba a la entrada, sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Las viejas cruces, las tumbas desgastadas, parecían más siniestras bajo la luz de la luna, pero lo que más lo perturbaba era el silencio absoluto. Ningún sonido, ni el viento, ni los animales. Todo estaba muerto. Al llegar al centro del cementerio, Gabriel se detuvo frente a la tumba deteriorada, aquella que parecía ser el epicentro de la maldición. La niebla se espesaba aún más a su alrededor, y cuando miró al cielo, pudo ver que las estrellas se ocultaban detrás de nubes negras, como si también ellas temieran lo que estaba por suceder. Fue entonces cuando lo sintió. Un frío absoluto mucho más gélido que la niebla se apoderó de su cuerpo. No era el frío común de la madrugada, sino algo más antiguo, más profundo. Su respiración se volvió errática, y su piel, que antes estaba fría, ahora ardía como si estuviera siendo tocada por algo helado y oscuro. Los murmullos casi inaudibles empezaron nuevamente, más claros esta vez. No eran solo susurros, sino voces. Un coro de voces distorsionadas, llorosas y llenas de sufrimiento. Te esperamos, ven a nosotros. Gabriel miró hacia el suelo y fue cuando vio las sombras. No eran reflejos de la niebla, ni tampoco del viento. Eran figuras, espectros, de seres que parecían moverse a través del suelo como si caminara sobre el aire mismo. Al principio eran solo sombras fugaces, pero a medida que Gabriel las observaba, comenzaron a solidificarse, adquiriendo la forma de hombres y mujeres vestidos con ropas antiguas, sus rostros desfigurados por el sufrimiento eterno. Un estremecimiento recorrió su columna vertebral cuando vio uno de los rostros más cercanos. Era el rostro de un hombre, pero no tenía ojos, solo unos agujeros vacíos donde deberían estar. La piel de su rostro se desgarraba, como si estuviera siendo arrastrado por algo más allá de la muerte. El hombre sonrió, una sonrisa grotesca, y su voz llegó a Gabriel como un grito apagado. ¿Creías que podrías escapar? Nosotros somos los olvidados. ¿Tawa? El precio de la ambición es la eternidad. Gabriel dio un paso atrás, su mente atónita por lo que veía, pero sus piernas no respondían. Las sombras avanzaban acercándose cada vez más. Podía escuchar sus lamentos, sus plegarias ahogadas por siglos de sufrimiento. Y mientras los veía acercarse, el frío se intensificaba, como si el mismo cementerio estuviera absorbiendo su calor, su vida. No, Gabriel gritó, pero su voz se apagó en el aire. Las sombras lo rodearon y una presión insoportable lo envolvió. Sintió como si su alma estuviera siendo tirada hacia ellos, como si el suelo mismo se abriera bajo sus pies. Un dolor insoportable lo atravesó, como si su cuerpo y su mente fueran rasgados por fuerzas invisibles. Cerró los ojos, temiendo lo que podría suceder, pero cuando los volvió a abrir,
vio algo que lo aterrorizó aún más. Las figuras de los muertos ya no estaban cerca, sino que se habían disipado en el aire, flotando alrededor de él, observándolo. Pero en el centro de la tumba rota, algo emergió, una sombra más grande que las demás, más oscura, con una forma humana distorsionada, alzándose desde el suelo como si fuera parte de él. Su rostro, un vacío absoluto, un abismo sin fin, se acercó a Gabriel y de su boca brotaron palabras que no eran palabras, sino un susurro profundo que llegaba hasta su alma. «Te hemos reclamado, Gabriel». La voz retumbó en su mente como un trueno lejano, pero con una fuerza que atravesaba su ser. No era un susurro ni un grito, era un eco, un clamor profundo que resonaba con la eternidad misma. Gabriel sintió como su cuerpo se congelaba, su piel se erizaba y su corazón latía con tal fuerza que parecía querer escapar de su pecho. La sombra, aquella figura monstruosa que había emergido del mismo suelo, se acercó a él con lentitud, pero con una presencia insoportable. No era como las demás figuras que habían flotado a su alrededor. Esta era diferente, mucho más antigua, mucho más poderosa. Sus contornos eran difusos, como si el aire mismo se desvaneciera a su paso. Cada paso que daba sobre el suelo provocaba un suspiro helado, como si el viento mismo lo temiera. Gabriel intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Su mente gritaba, rogaba por escapar, pero no había forma. Era como si algo lo estuviera sujetando, aprisionando su alma. Intentó gritar, pero las palabras no salían de su garganta. Solo podía escuchar el sonido de su respiración entrecortada, que se mezclaba con los murmullos de las ánimas que lo rodeaban. «El precio de la ambición es la eternidad», murmuraban sus voces flotando en el aire, como un cántico enloquecido. La sombra se detuvo frente a él, y Gabriel pudo sentir su presencia invadiéndolo por completo. Un frío indescriptible lo envolvió, y en ese momento, como un rayo, recordó las palabras que le había dicho la anciana del pueblo antes de su llegada. El cementerio del Carmen no guarda solo cuerpos, guarda almas perdidas. No hagas lo que te piden, porque nunca podrás irte. Ahora lo entendía, la maldición que había advertido, esa fuerza oscura que gobernaba el lugar, lo había reclamado. No solo su cuerpo, su voluntad. Ya no era solo un visitante curioso, él era uno de ellos, uno de los olvidados. La sombra levantó una mano, y con un solo gesto, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Las tumbas se abrieron, y de ellas salieron más figuras, más almas condenadas. Algunas caminaban con los rostros cubiertos por el polvo y la tierra, otras, con los ojos vacíos, arrastraban los pies como si no tuvieran fuerzas. Pero todas, sin excepción, lo miraban con una mezcla de odio y desesperación. Gabriel sintió una presión sobre su pecho, como si una fuerza invisible estuviera aplastando su ser. Los murmullos aumentaban de volumen, y las voces comenzaron a mezclar sus lamentos con gritos de angustia. Cada uno de los muertos parecía exigir algo de él, un sacrificio, un precio, algo que él no podía comprender. «No puedo quedarme aquí», pensó Gabriel, pero las palabras no lograban salir de su mente. Algo lo mantenía cautivado, algo que no podía ir. Bah. Las sombras de los muertos lo rodearon, y en ese momento comprendió que la eternidad no era solo un concepto abstracto. Era un sufrimiento constante, una prisión que no tenía fin. «Vete», gritó una voz, pero no era suya. Era una de las ánimas, una mujer cuya cara estaba completamente desfigurada, como si su rostro hubiera sido arrancado y vuelto a poner en su lugar, pero en pedazos. «Vete antes de que sea demasiado tarde», agregó, mientras una lágrima negra caía de su ojo vacío. Pero Gabriel no podía moverse. Algo dentro de él, algo profundo, lo mantenía allí, atrapado en el cementerio. La sombra que se encontraba frente a él se inclinó hacia su oído, y lo que le susurró hizo que su sangre se helara aún más. «Ya no eres libre, nunca más serás libre. Eres uno de nosotros, Gabriel, y nunca podrás escapar de lo que has desatado». La sombra desapareció en un suspiro, como si fuera absorbida por la tierra misma. Pero antes de irse, su rostro, una oscuridad infinita, se volvió hacia Gabriel una última vez. «¿El precio has sido?» En ese momento, el suelo bajo sus pies comenzó a crujir con fuerza, como si algo estuviera despertando. Gabriel cayó de rodillas, sintiendo cómo las sombras lo rodeaban, lo cubrían. Cada vez que respiraba, el aire se veía más denso, más sucio. Los muertos seguían avanzando, y su forma se iba transformando en algo más aterrador, más grotesco. «No, déjeme ir». Gabriel finalmente logró gritar, pero era demasiado tarde. Las sombras lo envolvieron por completo, y en un último esfuerzo, sintió como su alma comenzaba a despojarse de su cuerpo, como si todo su ser fuera arrastrado hacia un abismo sin fin.
y antes de perder toda conciencia, una única imagen cruzó su mente: el rancho del Carmen de Ordaz envuelto en niebla, las luces de las casas apagadas y las voces lejanas de los muertos, siempre esperando, siempre observando. El grito de Gabriel se desvaneció en la oscuridad y el cementerio, una vez más, quedó en silencio.